Bueno, nos encontramos aquí con quiénes. Imelda María Martínez Mercado. Y Francis Alviares de Castillo. Cuéntenme, ¿cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? En Caracas, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. No me digan eso así. Yo pregunto, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos o sea... Sí, bueno, nos conocimos en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Empezando pues iniciando, por lo menos yo iniciándome en la parroquia. Y fue una de mis primeras amigas, y a estas alturas de la vida no es mi amiga, es mi hermana. Eso. ¿Y hace cuánto fue eso? Cuéntenme la historia. Hace 30 años. Más o menos. Más o menos, Sí. ¿verdad? 30 años. Sí. Que nos conocimos. Que caminamos juntas en la parroquia. Que caminamos juntas en la parroquia, sí, es verdad. Eso. ¿Y con quiénes se encontraron? O sea, ¿qué sacerdotes habían? ¿Con qué personas trabajaron? Bueno, mi primer párroco en Nuestra Señora de Lourdes fue el padre Rogelio Gloria. Bueno, es la misma historia, es el mismo sacerdote, porque tenemos el mismo tiempo en la parroquia. Entonces comenzamos con el padre Rogelio. ¿Cuándo llegaron a la parroquia? Ay, sí, no me acuerdo. Hace como 30 años, pero no recuerdo. ¿Por qué llegaron a la parroquia? A mí quien me llevó a la parroquia fue mi hijo, Daniel, mi hijo mayor, en la primera comunión, que lo inscribí, lo inscribí para la primera comunión, y de ahí fue cuando me hice activa en la parroquia, también por invitación que me hizo Celsa. Ella siempre me invitaba a que participara en la parroquia cuando yo iba todos los sábados a buscar a mi hijo a la catequesis, de la catequesis. Yo creo que tenemos la misma historia, porque yo también, quizás 1 o 2 años después, fue que yo también llevé a escribir a mi hija a su primera comunión, y de ahí yo digo, me reclutaron a participar de la catequesis de la parroquia. Y efectivamente yo acepté, y de ahí comencé a dar los primeros pasos en la parroquia. ¿Cómo fue la experiencia cuando empezaron? Mira, por lo menos yo siempre fui muy como cohibida, ¿no? Me daban nervios lanzarme en cualquier cuestión. Y yo hice el curso de catequesis. Y el padre Rogelio me unió a una persona, a una catequista que dábamos las clases en el colegio El Ecuador, República del Ecuador. Pero, o sea, no me sentía bien, y yo le dije al padre que no. Me dijo, si usted no se lanza, no lo va a hacer nunca. Me dijo, entonces la cambio de grupo. Ah, bueno, padre, está bien, se lo agradezco, y me cambió de grupo. Y en ese grupo me inicié y seguí, bueno, muchos años. Fui catequista en la parroquia, gracias a Dios. Yo también siempre me tocó en la parroquia, y tuve muchas experiencias con los niños de catequesis. Unas buenas, otras regulares y otras no muy regulares. Pero de verdad que fue una experiencia maravillosa, porque no solamente uno va a dirigir a los niños. Me gusta como decía el padre Francisco, ustedes no son maestros, ¿de acuerdo? Ustedes son catequistas. Y él no permitía que a nosotros nos dijeran, maestra, no, ella no es maestra, él no es maestro. Y a mí me gustaba más eso, de verdad. ¿Cómo fue ese cambio de un párroco a otro? Cuando se fue el padre Rogelio y llegó el padre Francisco. Bueno, mi experiencia fue muy maravillosa con el padre Francisco. De verdad hubo un cambio muy activo en la parroquia. Y aprendimos con el padre Francisco muchísimas cosas. Aunque el padre Rogelio fue mi maestro inicial, y le agradezco muchas cosas a él. Por ejemplo, con el padre Rogelio se fundaron las comunidades de base.
que fueron unas comunidades muy bonitas que nos enseñaron en los sectores a integrarnos al sector y a preocuparnos por la gente del sector. Y el padre Rogelio siempre nos acompañaba todos los miércoles a una reunión en la casa de cualquiera de nosotras en el sector, en los eucaliptos, y él nos acompañaba y nosotros le dábamos parte de lo que habíamos hecho en la semana o de lo que pensábamos hacer en la siguiente con las personas enfermas, con las personas de menos recursos que los nuestros, en fin, fue una actividad muy linda que hicimos con el padre Rogelio. Con el padre Francisco pues fueron otras actividades diferentes, pero también muy importantes. Y provechosas. Y provechosas. De verdad. Porque con el padre Francisco aprendimos mucho. De verdad, fue un aprendizaje nuevo, incluso. Nuevo porque, por ejemplo, las asambleas parroquiales, eso nunca lo habíamos oído. Nunca. El censo que hicimos. Programar, eso fue maravilloso para nosotros, ¿verdad? Sí. Porque eso incluso yo creo que nos hizo crecer hasta intelectualmente con el padre Francisco, de verdad. ¿Cómo fue ese censo? Mira, la idea del padre Francisco era saber cuántos habitantes tenía la parroquia eclesial, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Y él se lanzó en eso, hicieron algunas personas, las personas que colaboraron con él, en realidad no recuerdo, pero se hizo un cuestionario. Y junto con ese cuestionario que se hizo, también se hicieron unos volantes, o no sé cómo, unos volantes, iban impresos los nombres, las actividades que había en la iglesia, el número de teléfono de la parroquia, el nombre del sacerdote y las actividades que se hacían. Y se planificó e íbamos por sectores, grupos hasta de 10 personas. Y íbamos de puerta en puerta. No se dejó de tocar una puerta en toda la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. En algunas partes nos recibían, en la mayoría de las veces nos recibían con mucha alegría. Y llegaron a decirnos muchas veces, primera vez que los católicos me tocan la puerta. No es que no solamente era que se hacía el censo, sino que se evangelizaba. Por eso. A través porque el censo fue en una oportunidad y la evangelización fueron en otras, porque fueron varias veces que salimos a evangelizar con él. También por los cerros adentro, bien metidos adentro, que tuvimos hasta la oportunidad de conocer prácticamente el barrio hasta allá, ¿cómo se llama? Hasta los límites que son con el 23 de enero. El 23 de enero, sí. La calle Libertad del 23. Con la calle Libertad del 23 de enero. Eso lo recuerdo clarito. Los límites de la parroquia. ¿Se acuerdan cuáles son los límites de la parroquia? Bueno, yo me acuerdo por ahí que era en esa zona porque recuerdo que subíamos por la calle principal de los Eucaliptos, por donde yo vivo. Seguíamos subiendo cerro arriba y al final llegábamos hasta la calle La Libertad del 23 de enero y por ahí agarrábamos carro para bajar al Silencio para irnos a la casa nosotros después. ¿Y a los lados cuál eran? eran? A los lados por la carretera negra, ¿cómo es que se llamaba? El Cubo Negro. No sé cómo que se llamaba, por la calle Venezuela, que también estuvimos por esa zona, por la acequia. Por la acequia, la acequia. Sí, que jamás, bueno, yo que vivo en ese sector, jamás me imaginé que iba a subir ese cerro. Y después, pues más nunca volví. Pero estando el padre Rogelio, el padre Francisco, sí iba y visitamos muchas veces todos esos sectores. Y el túnel, todo eso. Por eso, y el padre se dio a conocer desde el primer momento que llegó a la parroquia, en toda la parroquia. ¿Y cómo fue la vida en comunidad? O sea, ¿cómo fue esa relación de las personas, los laicos, en la parroquia? Bueno, eso fue muy importante porque el padre Rogelio incluso nos enseñó a eso, a ser parte, no solamente que uno andara independiente, sino que andara en grupos, unidos. Que si estábamos trabajando por una causa, era una causa, no era cualquier causa.
Era como seguir como los apóstoles, pues, que aunque íbamos de dos en dos, no éramos solo dos personas, sino Un grupo. éramos un grupo. Y entonces eso fue muy importante también. ¿Y qué hacían ustedes en la parroquia, ya en últimas? Dios mío, ya ni me acuerdo. Yo, aparte de todo, yo también me retiré mucho antes que Imelda, creo, ¿no? Ujú. Porque yo me retiré cuando el accidente de mi hermana y ya después pues participaba muy poco. Pero sí, siempre iba a las asambleas y siempre estuve en la pastoral familiar hasta que me retiré por completo. ¿Qué es la pastoral familiar? Imelda y yo fuimos como fundadoras de la pastoral familiar en la parroquia, con la ayuda, por supuesto, del padre Rogelio, que es la autorización de él, y formamos un grupo muy bonito de la pastoral familiar, donde enseñábamos a los futuros esposos, a los novios, pues, para ver, o sea, cuál era el motivo por qué se casaban. ¿Qué esperaban ellos del matrimonio? Eso eran preguntas que teníamos, que eso se había planificado en la parroquia. Y también les enseñábamos, les dábamos a escoger las lecturas que ellos querían oír en su misa, en su En la matrimonio. misa de su matrimonio. Ujú. Y entonces, bueno, ellos las ensayaban y ellos mismos, algunos, la mayoría de los novios, las leían, participaban en las lecturas. Fue una experiencia bien bonita y hasta ahí trabajé hasta la última hora. Y por supuesto la renovación carismática, que no la podemos dejar de lado, que eso fue muy, muy importante. Pero eso fue, la renovación carismática entró a la parroquia con el padre Rogelio. Con el padre Rogelio, claro, y seguimos, y yo seguí participando, aunque me retiré de las actividades, de las demás actividades, me quedé siempre en la pastoral familiar y la renovación carismática, hasta, bueno, después ya mi esposo enfermó y toda esta cosa, me tuve que salir a trabajar y ya me La retiré más. renovación carismática nació en el Colegio San Martín. Ajá, con el padre, ¿cómo es que se llama? El padre Jesús. Jesús. Ujú. Jesús, y yo me acuerdo que fue estando mi hija en el 3er grado, que él quiso, ¿cómo se llama? Formar un grupo, y él pasó unos volantes a los representantes. Ujú. Y precisamente allá como que fuimos 2 o 3 personas. Y el padre explicó lo que quería. Y la única que se hizo cargo de eso fui yo. Sí, y tú me invitaste. Sí, invité a invitaste a algunos mí, cuantos de la y fue parroquia. cuando se fundó ahí la renovación. Sí. Entre eso Ujú. estaba Jesús, estabas tú, estaba Había un señor que no recuerdo el nombre. Las portuguesas. Sí, La que se fue- la la- portuguesa. ¿Cómo era que se llamaba? Estaba Salvador, Georgina. que fue ¿Ah? Georgina. Georgina y la otra, no la otra, la mamá del que... Margarita. Margarita. Yo me estaba acordando Ujú. hoy de Margarita. Margarita. Sí. Esa fue una experiencia Y muy Georgina. linda también, de verdad. Ujú. Fue, para mí, eso fue mi segundo nacimiento, digo yo, de verdad, verdad. Y eso se lo debo también al padre Rogelio, Y porque nos aceptó en la parroquia cuando ya el padre se tuvo que ir del colegio. Ajá. ¿Y qué mensaje le dan a la gente que hoy está en la parroquia? Yo digo que lo más importante es la perseverancia. Que hay que perseverar y hacer las cosas con amor, no por ningún interés, no porque yo soy yo o porque soy más importante que los demás, porque en una parroquia todos somos iguales. No creernos que uno es más alto o es más bajito, no, todos somos iguales. Y en la medida que uno es unido, las cosas salen mejor en la parroquia, fue lo que sucedió con el padre Francisco. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Imelda, pero bueno, pues digo de mi parte también, en primer lugar, ser muy responsables, saber ser verdaderos cristianos, verdaderos católicos y demostrar en la parroquia, en la iglesia y en la calle que somos católicos, Uh-huh. que nos sabemos comportar diferente.
que seamos responsables, que no nos comprometamos o que no se comprometan ahora a cualquier actividad y luego no la cumplen. Es muy importante la responsabilidad y es muy importante el apoyo al párroco y el respeto al párroco. Y ser ciudadanos, aprender a ser ciudadanos. Un buen católico es un buen ciudadano. Es eso. Sí, señores. Ahí está dicho todo. Gracias. De mi parte. Gracias.